Bueno, quería aprovechar para felicitaros las Navidades. Estamos a 24 de diciembre y bueno, me he encontrado esta cebo en el camino que tiene unos frutos rojos preciosos y unas hojas que son bastante pinchudas y bastante coriáceas. Es un árbol emblemático de la Navidad. Aquí tenemos otros frutos. Y bueno, estamos en pleno invierno, aquí en el macizo del Turbón. Vemos como todavía aquí hay nieve, y nieve que se ha mantenido durante varios días, ya que aquí apenas toca el sol. Pues bueno, me despido y espero que me ayudéis y os podáis suscribir a Huesca Salvaje para así poder hacer que el contenido de este canal se pueda difundir a más personas. Nada, felices fiestas y me despido con este bonito acebo y con sus frutos. Bueno, la cámara está ahí abajo, la estoy viendo ahora mismo. Ahora mismo le está dando el sol, justamente ahí. Y bueno, hay que bajar por este terreno que es bastante resbaladizo, ya que aquí no le da el sol. Pero bueno, la cámara está ahí. Ahora me voy a dirigir hasta ahí. El paisaje es precioso. Y bueno, la cámara la tenemos ahí. Ya se oye el rumor de las aguas del arroyo este que está aquí, ¿vale? Voy a ir bajando poco a poco. Bueno, ya la tenemos ahí. Mira, ahí está la cámara trampa, tal como la dejemos. Y aquí está el arroyo con un poco de hielo. Sitio bastante interesante, ya que hay bastante agua y es un camino que se dirige hacia el bosque. Y aquí está la cámara trampa y ahí está el prado. Bueno, hace un poco de contraluz, eso puede ser un poco malo, pero bueno, está aquí. Aquí está la cámara. Después de un mes y 10 días, yo creo que ya se ha gastado la pila porque me parece que no me ha detectado. Pero bueno, no he podido llegar antes. Bueno, parece ser que un zorro ha pasado por aquí, ha bajado por este bajador que veis ahí, por ese camino, o tiene aquí su madriguera, no lo sé, y ha dejado aquí su excremento, ¿vale? Bueno, como veis, tiene todavía frutos, creo que es escaramujo lo que se ve ahí, y nada, lo que ha hecho el zorro es marcar aquí, marcar en el camino, y yo creo que después ha desplazado hacia abajo, por este camino, ¿vale? Por este sendero. Y bueno, pues ahí tenemos el excremento del zorro, que es bastante particular, ya que es grande y se diferencia muy bien del excremento de la garduña, que sería un poquito más pequeño, ¿vale? Bueno. Bueno, aquí podéis ver el frío que hace aquí. Está todo este barranco completamente helado. Estamos cerca del Turbón, que es una montaña que tiene aproximadamente 2400 metros. Y bueno, estamos aproximadamente a
unos 1600 metros de altitud. Y mirar el frío que ha tenido que hacer para dejar todo esto helado. Increíble. Aquí vemos una jabalí hembra con sus hijos ya crecidos. Seguramente son jabalíes de más de un año, los llamados primalones. Su pelaje es como el de los adultos. Aquí vemos cómo aparece otro jabalí, Arcena, parece ser un macho grande. Mira, ahí aparece el macho. Se pueden ver a cámara lenta sus navajas. Pasa otra vez la hembra con los jabalíes subadultos. Aquí los vemos. Son un total de 4 jabalíes subadultos. Y bueno, el gran jabalí acompaña a la hembra y a sus hijos. En esta ocasión este jabalí no es solitario sino gregario. Bueno, aquí aparece la hembra. Y ahí aparece el macho. Se ven las navajas claramente que es un macho. Tiene un tamaño bastante importante y ahí se ven sus testículos. Es un grupo formado por un macho, una hembra y varios jabalíes subadultos. Bueno, aquí tenemos el escaramujo, o también llamado en aragonés gabardera. Su nombre científico es rosa canina y bueno, es uno de los frutos más característicos del invierno, ¿vale? Como veis aquí. Es alimento de multitud de aves, también mamíferos, etcétera, ¿vale? Y bueno, también se llama tapaculos, ya que me imagino que si te alimentas o si tomas unos cuantos de estos tapaculos, pues sus propiedades deben ser que te producen estreñimiento, ¿vale? Aquí lo tenemos. Gabardera en aragonés, tapaculos o escaramujo. Fue una sorpresa encontrar ardillas en este hábitat y grabarlas durante tanto tiempo. Nunca había grabado a las ardillas de una forma tan íntima. Pude captar comportamientos de alimentación, juego y defensa del territorio.
Las ardillas movieron la cámara varias veces, mostrando que son bastante territoriales y agresivas. Creo que había varios individuos, no solamente era una ardilla. Ahora vais a ver en una imagen que vemos dos ardillas. Estar atentos porque ahora va a pasar o va a ocurrir una imagen bastante impactante. Mira ahí. En esta ocasión creo que podemos observar como un macho persigue a otro macho a toda velocidad. Estos en muchas ocasiones se muerden las colas y chillan. Ahí lo veis. Cómo impacta contra la cámara ya que huye de otro macho. En este caso seguramente estemos ante la subespecie Sciurus vulgaris alpinus. Sería la subespecie alpinus que habita los Pirineos. Son pequeñas ardillas oscuras, con fases de color negra y rojo. En este caso, como veis ahí, es una ardilla de color negruzco. Y estas suelen ser más pequeñas que las ardillas que habitan en otros lugares de la península ibérica. Llama la atención el alimento que se está comiendo esta ardilla. No es una avellana, una bellota o un piñón de una piña. Se trata de una hoja de un árbol caducifolio. Aquí veis a ver cómo se alimenta esta ardilla de varias hojas. En este caso yo creo que son de chopo o de otro árbol parecido, como puede ser un abedul. No lo puedo identificar. Se puede ver que las orejas de esta ardilla se encuentran provistas de un penacho de pelo negro muy llamativo. Solo lo tiene en invierno. Ahí podéis ver el penacho negro que lo tienen en la punta de las orejas. Y al fondo se ve el pico gallinero, que tiene sobre los 1700 metros de altitud, y a mi espalda el turbón, que no se ve desde aquí, pero ahí está, ¿vale? Y aquí tenemos esta zona que es muy buena para la recogida de setas, pero bueno, ya estamos a 24 de diciembre y ya no queda ninguna seta. Podemos ver que no hay nada de nieve. Estamos sobre los 1500 metros y he subido hasta los 1900 y no hay nada. Así que bueno, es preocupante, ¿no? Estemos en esta época y no haya nieve en las alturas. Bueno, me despido desde Selva Plana, aquí cerca de Abella, cerca de la Muria, en este bonito pinar con prados y un lugar muy interesante.